ocasiones el número e provoca que la integral se tenga que hacer un cierto tipo de cambio especial para el número e. ¿Vale? Una integral de número e es lo que se llama una integral de tipo exponencial. Y la integral de tipo exponencial tiene la forma e elevado a x diferencial de x, que es igual a e elevado a x más c, o la integral de e elevado a una función por la derivada de la función y por el diferencial, que sería igual a e elevado a la función más c. Esa sería la formulita, por decirlo de alguna manera, o la expresión que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar el cálculo de cualquier integral de número e. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente. Primero, si queremos hacer nuestro cambio de variable habitual, para hacer el cambio de variable habitual que estamos haciendo, nos ponemos aquí una nota y decimos que la función es el exponente. ¿Vale? Entonces, una integral típica de número e sería, por ejemplo, la integral de e elevado a menos x diferencial de x. Sabiendo que la función es el exponente, directamente hacemos nuestro cambio de variable y a lo que sea el exponente, en este caso menos x, lo llamamos t. Si ahora derivamos, pues nos quedaría menos el diferencial de x igual al diferencial de t, y despejando el diferencial de x, tenemos que el diferencial de x es igual a menos el diferencial de t. Esta integral sería igual, por tanto, a la integral de e elevado a t, signo negativo fuera, porque como es un menos 1 lo puedo sacar, por el diferencial de t, y tenemos la expresión básica de la forma de integral exponencial. Con lo cual esto sería igual a menos e elevado a t más c, deshacemos el cambio y nos queda menos e elevado a x, perdón, menos e elevado a menos x más c. ¿De acuerdo? Del mismo modo, supongamos que tenemos la integral de e elevado a 1 partido por x entre x al cuadrado, diferencial de x. Ahí parece que es una integral de tipo racional porque es una fracción, pero en realidad, si nosotros seguimos con la dinámica de hacer nuestro cambio de variable, como sé que la función tiene que ser el exponente, 1 partido por x lo llamamos t. Si ahora derivamos, la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x al cuadrado, diferencial de x igual al diferencial de t, y si de aquí despejamos el diferencial de x, obtenemos que nuestro diferencial de x va a ser igual a menos x al cuadrado por el diferencial de t.
Si nosotros nos llevamos ahora ese cambio de variable a la integral, nos queda la integral de e elevado a t partido por x al cuadrado. El signo menos lo puedo sacar fuera, por x al cuadrado diferencial de t, menos la integral de e elevado a t diferencial de t, que sería igual a menos e elevado a t más c, y deshaciendo el cambio de variable, nos queda menos e elevado a 1 partido por x más c. Como vemos, en la mayoría de los casos, en la mayoría de las integrales que tengamos el número e por ahí dando vueltas, aplicando ese cambio de variable, pues lo tendríamos hecho. ¿De acuerdo? ¿Dónde se complica la cosa? Pues que el número e, al igual que nos va a pasar luego con las trigonométricas, puede aparecer en cualquier tipo de integral. ¿Vale? Puede aparecer en cualquier tipo de integral. Entonces, primer caso que nos podemos encontrar, pues que el número e se encuentre en una función, o en una integral de tipo potencia. Ejemplo. Supongamos la siguiente integral. E elevado a x más 1, por ejemplo, elevado a la cuarta por e elevado a x diferencial de x. Bueno, ahí lo que tenemos es un número e. Y nuestra cabeza, si nos vamos a lo que acabamos de explicar, diríamos, joder, pues la función es el exponente. Entonces diríamos, bueno, la función es x. Hay una integral previa que tenemos que analizar. ¿Cuál es esa integral? Pues que tenemos algo elevado a una potencia. Tenemos algo elevado a una potencia. Con lo cual, previamente a determinar si es una integral de tipo exponencial, debemos saber o debemos comprobar si es de tipo potencial. Porque como tenemos algo elevado a una potencia, lo primero que hay que hacer es determinar si es de tipo potencial. Por lo tanto, viendo eso, hacemos nuestro cambio de variable habitual, y en las potenciales el cambio de variable lo que hacía era llamar t a lo que teníamos dentro de la potencia. ¿Vale? De manera que si nosotros hacemos ese cambio y ahora derivamos la expresión, pues nos va a quedar e elevado a x diferencial de x igual al diferencial de t. En este tipo de integrales no hace falta que despejemos el diferencial de t. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos e elevado a x diferencial de x que coincide con el diferencial de t. Por lo tanto, aplicando el cambio, nos quedaría la integral de t elevado a la cuarta por el diferencial de t. Automáticamente. Y esto sería un quinto de t a la quinta más c, que deshaciendo el cambio de variable, nos quedaría un quinto de e elevado a x más 1 elevado a la quinta más c. ¿Lo pillamos, Ángels? Bueno, pues ya tenemos la primera integral en donde nos aparece el número e, y resulta que al aparecernos ese número e, nos sale otra cosa distinta. Es decir, no es una integral de tipo exponencial, sino que es una integral de tipo potencia. ¿Vale? Nos podemos encontrar más sorpresas con el número e. Por ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente integral. La integral de 1 partido por e elevado a x más 1 diferencial de x. Bueno, pues teniendo esa integral yo tengo un problema. ¿Por qué? Porque es una fracción. No son polinomios.
Al no ser polinomios no puedo aplicar la regla de grado de ver si el numerador es mayor que o igual que el denominador para aplicar el teorema del resto o comprobar si es de tipo logarítmica. Una serie de factores que ahora mismo me están indicando que no sé hacer la integral. Que no tengo ni idea de cómo se hace esa integral. ¿De acuerdo, Ángeles? Bueno, de las integrales que hemos visto, que son tipo potencial, tipo logarítmica y tipo exponencial, cualquiera de las tres podría aplicarla o podría intentar aplicarla. De momento, tipo potencial. En el numerador tengo un 1 y en el denominador tengo algo. ¿Ese algo está elevado a un exponente? No, por lo tanto, descartamos que sea de tipo potencial. En el denominador tengo un número e, pero claro, eso ya me indicaría que la función que tengo que aplicar sería x. No me cuadra. La única que me podría cuadrar sería la de tipo logaritmo. Y la de tipo logaritmo lo que hace es buscar que la derivada de la función esté en el numerador y la función esté en el denominador. Que la derivada esté en el numerador y la función en el denominador. Vamos a probar. ¿Te parece? Entonces, hacemos e elevado a x más 1 igual a t. Y ahora derivamos y nos queda e elevado a x diferencial de x igual al diferencial de t. Bueno, pues seguimos en las mismas. Si yo despejo el diferencial de t me va a quedar y ahora fíjate, si yo aplicase ese cambio de variable a la integral, pues nos va a quedar, aplicando ese cambio de variable, me va a quedar la integral de 1 partido por t por el diferencial de t partido por e elevado a x. Con lo cual, haciendo el cambio de variable s, no me queda ninguna cosa operable. No nos va a quedar una integral simple. Y esta es una de las primeras cositas que tenemos que ver de número e. Que en bastantes ocasiones, para obtener una expresión integrable, vamos a tener que despejar, no solamente haciendo el cambio de variable, sino despejando el valor de e elevado a x con respecto a la variable que hagamos el cambio. ¿Vale? Entonces, como yo he hecho el cambio, esta expresión sabemos que no nos vale. Como yo ya he hecho el cambio de variable, voy a continuar con ese cambio de variable y lo que voy a hacer va a ser que voy a despejar e elevado a x en función de t. Y al despejar e elevado a x en función de t, lo que nos queda es que e elevado a x es igual a t menos 1. ¿Vale? De manera que ese cambio provoca que el diferencial de x cambie su valor y el diferencial de x sea igual al diferencial de t partido por t menos 1. Bien, realizando esa operación de cambio de variable y luego el despeje de e elevado a x y la derivada y despejamos el diferencial de x, pasamos de tener una integral
de número e, una integral donde aparece la función exponencial e elevado a x, a tener una integral de tipo racional que tiene la forma específica para calcularla mediante el método de integración racional. El método de integración racional es muy importante. ¿Por qué? ¿Cuántas funciones hemos hecho? ¿Cuántos ejercicios de funciones hemos hecho, Ángels, en donde nos dan una función racional? ¿Cuántas funciones hemos hecho en donde nos dan un número e? Bueno, pues una integral de tipo exponencial va a ser muy corta, ¿de acuerdo? O sea, va a ser muy corto su recorrido. Esa no me la van a poner. ¿Cuál me van a poner? Pues seguramente me pongan una integral en donde tenga una función racional de las que tienen asíntota horizontal y asíntota vertical, que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, o me pongan una función exponencial pero que tenga esa característica. De hecho, me acuerdo ahora mismo de una que era e elevado a menos x por 6 menos x, ¿vale? E elevado a menos x por 6 menos x. Uf. Y esa, pues si nos piden hacer la integral de esa, estamos un poco chungos. En el sentido de que a ver qué hacemos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, lo habitual es que ese cambio de variable que nosotros hacemos para las integrales de número e, lo podamos aplicar transformando esa integral exponencial, o con una función exponencial, a una función de tipo polinómica. ¿Por qué? Pues porque es más sencillo trabajar con polinomios. ¿Vale? Entonces, vamos a aprovechar y explicamos el primer método de integración, que sería el método de integración racional. El método de integración racional es un método que se utiliza para el cálculo de integrales que no son inmediatas y en donde tenemos una forma determinada. Se aplica si tenemos una integral con un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, por el diferencial de x, donde el polinomio del numerador sea distinto a la derivada del polinomio denominador. Por lo tanto, al no cumplirse que el polinomio del numerador sea la derivada del polinomio del denominador, no es integral logarítmica. Y aparte, podríamos poner o podríamos decir que el polinomio del numerador debe tener siempre menor grado que el polinomio del denominador. Pero hay ocasiones en donde el polinomio del numerador tiene mayor grado y nos interesa hacer directamente el método racional. ¿Vale? Porque la simplificación que nos sale, pues realmente no es válida. ¿En qué se basa este método? El método de integración racional se basa en el concepto de igualdad polinómica. ¿Vale? Supongamos
el cociente entre dos polinomios. P de x partido por Q de x. Bien. Y las raíces, bueno, y Q de x se puede separar en raíces. En tantas raíces como tenga el polinomio. Si por ejemplo es un polinomio de segundo grado, tendrá 2 raíces. Si es un polinomio de cuarto grado, tendrá 4. Si es un polinomio de sexto grado, tendrá 6. Por lo tanto, la factorización de ese polinomio la vamos a tener que hacer acorde con el tipo de polinomio, porque si tenemos uno de segundo grado podríamos aplicar la resolución de ecuaciones de segundo grado, pero con polinomios de mayor grado tendremos que aplicar Ruffini. ¿De acuerdo? Bien, pues hay un principio matemático que dice que si tengo una fracción entre polinomios, eso es igual a la suma de fracciones individuales con coeficientes individuales dependiendo del número de raíces y eso es así. ¿De acuerdo? Ese principio lo que nos permite separar un cociente de polinomios en una suma de cocientes de polinomios. Si nosotros nos acordamos del significado de la integral y de las propiedades de la integral, entonces diremos, bueno, pues si esto es un principio matemático y es así, entendemos que si nosotros aplicamos a ambos miembros de la igualdad el operador integral, la integral de un polinomio entre otro polinomio por el diferencial de esa variable será igual a la suma de todas las integrales que se puedan crear dependiendo del número de raíces que tenga el polinomio denominador. Porque como hemos dicho que cuando tenemos sumas en una integral las podemos separar en las integrales de sus sumandos, pues tendríamos que se puede resolver esa integral de la manera que sea. ¿Vale? Bien. Por tanto, vamos a aplicar esa comparación directa entre cociente de polinomios con suma de cocientes para resolver la integral que nos salía anteriormente. 1 partido por t menos 1 por el diferencial de x. ¿Cómo se resuelve? Muy sencillo. Si nosotros tenemos la integral de 1 partido por t menos 1 diferencial de t, nosotros ya tenemos una expresión que coincide con el método de integración racional. Porque tenemos un polinomio en el numerador, que es un polinomio de grado 0, es 1, y en el denominador tenemos un producto de raíces. ¿De acuerdo? Porque tenemos t por t menos 1. Una raíz sería una solución del polinomio que tengo abajo sería 0 y otra solución sería 1. Y por eso tenemos t y t menos 1. En este caso tenemos la suerte de que no tenemos que buscar esas raíces. ¿De acuerdo? No tenemos que solventar el polinomio. Según lo que acabo de explicar, esta integral sería igual a una integral con un coeficiente a entre la primera raíz más una segunda integral
coeficiente b entre otra raíz. Como solo tengo dos raíces, ¿de acuerdo? Pues podríamos aplicarlo. Ahora, para poder hacer las integrales, esas integrales, a, como está multiplicando, lo puedo sacar fuera de la integral, quedándome 1 partido por t, diferencial de t, más b, que también lo puedo sacar fuera, partido 1 partido por t menos 1, diferencial de t. Y ya lo que tenemos son dos integrales de tipo logarítmico, de manera que nuestra integral sería a por el logaritmo neperiano del valor absoluto de t, más b por el logaritmo neperiano del valor absoluto de t menos 1, más c. Bien, analíticamente hemos resuelto la integral, pero nos falta ver cuánto valen los coeficientes a y b. Por lo tanto, una vez que tenemos la resolución analítica de la integral, pasamos a calcular los coeficientes a y b. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos estos coeficientes? Pues por igualdad polinómica. ¿En qué consiste la igualdad polinómica? En que, como yo tengo una igualdad que hemos explicado aquí, voy a hacer que esa igualdad se cumpla. Es decir, lo que vamos a hacer va a ser que 1 partido por t menos 1 sea igual a partido por t más b partido por t menos 1. Como en el primer miembro el denominador es un producto de raíces, en el segundo miembro, si yo agrupo en una sola fracción esas dos fracciones, sumándolas, tengo que hacer el común denominador. Y el común denominador es el producto de las raíces. Por lo tanto, nos quedaría que 1 partido por t menos 1 es igual a una fracción cuyo denominador es igual al denominador, ¿de acuerdo? Es igual al denominador de la fracción anterior, de la primera fracción. Y ahora, como hemos tenido que hacer el denominador común, los numeradores se tienen que multiplicar por aquellas raíces que sean contrarias a la raíz, al denominador que tenían. De esta manera podemos eliminar los denominadores y obtenemos una igualdad de este tipo. Bien, si ahora desde aquí desarrollamos, nos queda que 1 es igual a por t menos a más b por t. Claro, ahí tengo a mayúscula, b mayúscula, un 1. ¿Cómo resuelvo eso? Pues hemos dicho que lo vamos a resolver por igualdad polinómica. Entonces, en el primer miembro, yo tengo el polinomio del grado que a mí me dé la gana. ¿De acuerdo, Ángels? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Yo voy a tener el polinomio del grado que necesite para poder igualar coeficientes. Por lo tanto, agrupamos los coeficientes de la expresión y nos queda a más b por t menos a. ¿Qué grado tiene el polinomio del segundo miembro? Es un polinomio de primer grado. ¿Qué grado tiene el polinomio del primer miembro?
es de primer grado también. ¿Y sabes por qué es de primer grado también? Porque me da la gana que sea de primer grado. ¿Y cómo hago que sea de primer grado? Pues diciendo, mira, ese polinomio que tengo ahí, si yo hago 0t más 1, se convierte en un polinomio de primer grado. En un polinomio de primer grado ficticio. Ojo. ¿De acuerdo? Porque el coeficiente que he puesto, 0t, hace que exista el término de primer grado, pero sabemos que 0 evita que sea de primer grado. Lo que pasa es que como no tenemos ese grado, lo ponemos. ¿Para qué? Para que podamos establecer la igualdad polinómica, la igualdad de coeficientes entre el coeficiente de primer grado del polinomio del primer miembro y del segundo miembro y el coeficiente de término independiente del primer miembro y del segundo miembro. De manera que lo que nos queda a partir de esta expresión no es ni más ni menos que un sistema de ecuaciones en donde el coeficiente de primer grado del segundo polinomio es igual al coeficiente de primer grado del primero y el coeficiente de término independiente del segundo es igual al coeficiente de término independiente del primero. ¿De acuerdo? Resolviendo ese sistema, obtendremos los valores de A y de B. Entonces, de aquí ya sabemos que A va a ser igual a menos 1 y despejando B va a ser igual a 1. Bien, pues con eso tenemos resuelta nuestra integral, porque llevándonos esos coeficientes, el coeficiente A a su puesto y el coeficiente B a su puesto, lo que tendremos será que esta integral va a ser igual a menos el logaritmo neperiano del valor absoluto de t más el logaritmo neperiano de t menos 1 más c. ¿Vale? ¿Lo hemos entendido el método, Ángels? Como podemos observar, es muy fácil, siguiendo una serie de pasos estrictos. ¿De acuerdo? Una serie de pasos estrictos. Y es muy fácil, por lo que estoy comentando, porque si nosotros entendemos que podemos hacer la integral analíticamente antes de aplicar ningún tipo de cálculo, luego es simplemente calcular los coeficientes. ¿Vale? Mira, vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que tenemos la integral de 1 partido por x al cuadrado menos 3x más 2. Diferencial de x. Bueno, pues si yo analizo esa integral, lo que tengo es una fracción de polinomios. Y se cumple que el numerador no es la derivada del denominador. Porque el denominador, su derivada es 2x menos 3. Y el numerador no es la derivada del denominador. Además se cumple que el numerador es de menor grado que el denominador. Por lo tanto, no puedo aplicar el teorema del resto para factorizar. Por lo tanto, intuimos que puede ser de tipo exponencial. Perdón, de tipo racional. Entonces, lo primero que hacemos es calcular las raíces de x al cuadrado menos 3x más 2. Como es un polinomio de segundo grado, puedo calcular las raíces aplicando la fórmula de cálculo de soluciones de la ecuación de segundo grado, utilizando menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Pero, como lo que queremos es encontrar raíces, vamos a factorizar y vamos a factorizarlo por Ruffini. ¿De acuerdo?
Para factorizarlo por Ruffini, tomamos el polinomio y escribimos los coeficientes. Y las posibles raíces siempre van a ser los divisores del término independiente. ¿Vale? Entonces, los divisores del término independiente, los divisores de 2, son más menos 1 y más menos 2. Esos serían los divisores. Por lo tanto, las posibles raíces que pueda tener ese polinomio van a ser o más menos 1, más 1 o menos 1, y más 2 o menos 2. Vamos a probar con el 1. Probamos con el 1. Este baja aquí, 1 por 1, 1, 3 menos 3 más 1, menos 2, y menos 2, 0. Por lo tanto, como aquí ya nos da 0, en el resto de la división por Ruffini nos da 0, implica que esto que tengo aquí, que sería x igual a 1, x igual a 1 es solución y genera una raíz que sería x menos 1, que sería pasando el 1 al miembro donde está la x. ¿De acuerdo? Y como es x igual a 1, pues... Y por Ruffini, si seguimos, aquí es obvio que sería con el 2. Y obtenemos esta segunda raíz. Y esto sería 0. Por lo tanto, aquí ya lo que nos está diciendo es que x igual a 2 es solución, de manera que x menos 2 es raíz. Bueno, pues ya tenemos las dos raíces de ese denominador. Las dos raíces de ese denominador lo que nos dicen es que el producto de las raíces de esas dos raíces me da ese denominador. Por lo tanto, yo ya podría escribir aquí la expresión indicando que esto va a ser a partido por x menos 1, diferencial de x, más b partido por x menos 2, diferencial de x. Porque tengo esas dos raíces. Y al tener dos raíces, pues me van a salir dos fracciones con dos coeficientes. Analíticamente yo puedo ya resolver esa integral, porque esto ya lo que me va a quedar va a ser 1 partido por x menos 1 diferencial de x, integral de tipo logarítmica, más b por la integral de 1 partido por x menos 2, diferencial de x, integral de tipo logarítmica, y me quedaría a por el logaritmo neperiano de x menos 1, más b por el logaritmo neperiano de x menos 2, más c. Bueno, pues yo ya tengo analíticamente mi integral resuelta. Ahora lo único que tendría que hacer sería calcular los coeficientes a y b. Entonces, calculamos en segundo lugar los coeficientes a y b, utilizando la misma metodología que hemos utilizado antes. Primero, estableciendo la igualdad entre el polinomio que tenemos, el cociente de polinomios, y la suma de las fracciones con sus raíces. Ahora quitamos el denominador. 1 partido por x al cuadrado menos 3x más 2 es igual a una fracción cuyo denominador es el producto de esas raíces. Y sabemos que un polinomio es igual al producto de sus raíces, por lo tanto los denominadores ya se nos van a ir. Y ahora multiplicamos los numeradores por aquella raíz que no
esté en su denominador, quedándonos la siguiente expresión. 1 igual a por x menos 2 más b por x menos 1. De aquí volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Desarrollamos y al desarrollar nos queda que 1 sería igual a por x menos 2a más b por x menos b. Agrupamos términos de los polinomios. 1 igual a más b x más menos 2a menos b, que sería el término independiente, y ahora establecemos la igualdad polinómica. Y para eso, pues decimos que el polinomio del numerador, que el polinomio del primer miembro del igual tiene que ser de grado 1, porque el polinomio que nos da es de grado 1, y ahora ya podemos establecer la igualdad entre el coeficiente de aquí y el coeficiente de aquí. Al establecer esa igualdad, nos va a quedar el sistema de ecuaciones a más b igual a 0 y menos 2a menos b igual a 1. De la primera ecuación diríamos que a es igual a menos b, por ejemplo. Y en la segunda ecuación, llevándolo a la segunda ecuación, pues al sustituir el valor de a nos queda 2b menos b igual a 1. Por lo tanto, b es igual a 1 y a es igual a menos 1. Que curiosamente nos sale el mismo resultado que antes, pero que no quiere decir nada, ¿de acuerdo? Nos puede salir cualquier resultado. Bueno, pues si eso lo trasladamos a nuestra integral, pues lo que tendríamos sería menos el logaritmo neperiano de x menos 1 en valor absoluto, más el logaritmo neperiano de x menos 2 en valor absoluto más c. Esa sería la solución de la integral. ¿Vale? ¿Nos ha quedado claro, Ángels? Como puedes ver, hemos empezado la clase con la sorpresa del número e. Integral de tipo exponencial, relativamente sencilla, bla 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 bla, y en un momento determinado nos ponen una integral que transforma todo. ¿Vale? Porque hay que hacer un cambio de variable y ese cambio de variable al mismo tiempo hay que hacer un despeje. Y al hacer el despeje nos aparece el primer método de integración interesante porque es uno de los que vamos a usar seguro. ¿De acuerdo?